Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, este espacio en donde todas las semanas le contamos lo último sobre los campos chilenos. Información que siempre puede encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, y también nuestra página web reporteagrícola.cl, que estamos constantemente actualizándola. En el capítulo de hoy conversaremos sobre legislación y políticas públicas para el sector agrícola. Por ejemplo, en qué estado se encuentra el proyecto de ley para la gestión sostenible de suelos, qué pasa con la creación del Servicio Nacional Forestal y también cómo generar un equilibrio entre la conservación y el fomento productivo. Y para conversar sobre esto ya nos acompaña acá en el estudio Alejandra Sepúlveda, senadora por la región de O'Higgins y actual miembro también de la Comisión de Agricultura, que ya está acá con nosotros. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias por estar acá en Reporte Agrícola. No, muchas gracias a ti, Ignacio. Gracias por la invitación y contenta de estar en tu programa. Senadora, partamos directamente hablando sobre las políticas públicas que hay en torno a este sector. ¿Son suficientes? ¿Falta camino? ¿Cuál es un poco lo que se está viendo también en la actualidad? Mira, yo creo que tenemos leyes, ¿no?, como dispersas de alguna manera y que van fomentando ciertos sectores, ¿no? Un poco que es lo que estamos haciendo en riego, que ahí es la 18.450, que es la ley de fomento al riego, que es muy, muy importante. Es un sector que yo creo que vamos bien por ahí. ¿Qué estamos haciendo hoy día en materia forestal a través, ¿no es cierto?, de esta renovación y colocar, yo diría, en un estándar público a la CONAF, a la ex CONAF, hoy día, que queremos convertirla en un servicio forestal? Pero uno siempre echa de menos, fíjate, el que transversalmente podamos ir viendo en lo que se hace en el país, que esté el sector rural. O sea, una cosa es lo agrícola, lo productivo, pero otra cosa es el desarrollo rural, que uno echa mucho de menos, porque quien hace todo esto son personas, son agricultores, son empresarios, pero también los trabajadores y trabajadoras agrícolas que son muy importantes. Entonces, la transversalidad en las políticas públicas de vivienda, de camino, de educación, de salud, es lo que uno echa de menos, la mirada permanente de lo rural, entendiendo que es importantísimo para la función agrícola, ¿no? Y también en un foco que se ha hablado, bueno, aquí lo hemos hablado bastante en Reporte Agrícola, que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Las políticas públicas también están ayudando a que se pueda fomentar la sostenibilidad en el campo? Mira, yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo paulatinamente, ¿no? No es algo que tú puedas decir con una intencionalidad, yo diría, fuerte, sino más bien cada uno de las leyes que estamos haciendo hoy día, un capítulo importante es la sostenibilidad, ¿no? Y en todos los sentidos. Por ejemplo, y vuelvo a la ley de riego, ¿no?, que a lo mejor podemos conversar en su minuto, pero la ley de riego, uno de los parámetros que se mide precisamente es en proyectos que sean sostenibles, que sean amigables con el medio, van a tener mayores puntajes, ¿no es cierto?, para poder acceder. Y yo creo que la ley de riego en sí misma tiene el sentido de hacer sostenible el campo minero, el campo agrícola, pero pensando además en la eficiencia de la utilización del riego, pensando en riego tecnificado, por ejemplo, y tratando de que además todo lo que tú puedas valorar que te contribuyan a ser elegible en un proyecto tenga también ese factor de sostenibilidad. Y ahí, por ejemplo, democratizar la información para tomar las decisiones en estas políticas públicas, imagino que es clave, ¿no? Tener mayor conocimiento de un amplio espectro de lo que se esté discutiendo, lo que se esté avanzando en algunas leyes. Bueno, yo creo que eso ha sido muy difícil, yo creo que eso ha sido pobre, ¿no? El poder llegar con la información a los sectores rurales, poder llegar información a los agricultores. Se hace un esfuerzo, yo diría, a través de ODEPA, a través de INDAP, a través del SAC, pero siempre son, yo diría, a través de la transferencia tecnológica, ¿no?, que ahí tiene varios brazos, la Corfo también tiene, pero yo diría que ahí, ¿cómo llegamos al sector rural con información, sobre todo a la pequeña agricultura familiar campesina? Siempre es muy débil y yo diría que nos falta mucho por realizar. La información, la transferencia tecnológica son muy importantes para la toma de decisiones de los agricultores. ¿Y ahí qué rol podría jugar o puede estar jugando hoy día el Senado? Mira, yo creo que estamos ahora en la ley de presupuesto. Claro. Estamos en la ley de presupuesto y yo siempre digo, tenemos el 1.2 del presupuesto de la Nación. O sea, un sector tan importante. La minería, la agricultura, ¿no? En las regiones, en la zona central, la nuestra, por ejemplo, la de Higgins, la que yo represento en el Parlamento es la minería y es la agricultura, con tu reporte minero y tu reporte agrícola. Claro. Entonces, frente a eso, solo tenemos el 1.2 del presupuesto de la Nación, 1.4. Nunca hemos podido pasar al 2% del presupuesto de la Nación.
Entonces uno dice ahí deberíamos tener más recursos precisamente para fortalecer el INDAP en inversiones, el FIA, que es tan importante, línea, ¿no? Porque toda la etapa de investigación, diría yo, del sector agrícola, lamentablemente no estamos a la misma par que, por ejemplo, el sector minero o el sector manufactura. Creo que nos falta ahí, tenemos un sector de mucha innovación y de mucha inversión, pero tenemos otro sector que es muy importante, que entrega el alimento, donde tenemos que incursionar en mayor investigación y en mayor transferencia tecnológica. Ya dicen ahora, me meto de lleno en las leyes y le quiero preguntar por una. La ley del sistema de incentivos para la gestión de sostenibilidad de los suelos. Sí. ¿En qué se encuentra? ¿Podría ser aprobada? ¿Cuál es un poco el camino que está tomando? Muy importante. Esto es un proceso bien largo, porque esto se dio cuando firmamos el Mercosur, hace muchos años atrás. Mercosur, y hubo un sistema de compensación hacia los agricultores, y entre ellos estaba cómo incorporar esta fertilización a los suelos, pero además que no nos acusaran, ¿no?, de andar colocando recursos, y por eso era de la caja verde. Y frente a eso se fue haciendo después el proyecto de ley, un proyecto de ley que terminó ahora el 2022, y se incorpora, yo diría, este sistema de recuperación de suelo 2.0. ¿Y por qué 2.0? Porque yo diría tiene varias otras aristas que antes no tenía. Antes solo era el agricultor y el suelo. Hoy día se incorpora, por ejemplo, también la posibilidad, ¿no es cierto?, de incorporar proyectos de innovación. Algo que sin duda está ganando terreno. No, y es muy importante, sobre todo en suelo, ¿no? Entonces, de innovación. Y lo segundo, el que se puedan hacer, además, postulaciones comunitarias. Comunitarias, eso son tres vías: la individual, la comunitaria, pensando en erosión, por ejemplo, las complicaciones que tenemos con erosión, pensando además en lugares donde tenemos complicaciones de desastres naturales, ¿ya? Y el tercero es fundamentalmente ahí innovación tecnológica. Así que yo creo que es muy interesante, hay poca plata. Pero la idea es lograr el objetivo final. Yo siempre digo, hay poca plata, pero lo que queremos hacer ahora, porque estamos en la discusión en general, ahora vamos a ver en los minutos de indicación, una de las indicaciones es cómo podemos también encontrar recursos a través de los gobiernos regionales. Al principio me lo mencionó, lo decíamos también en la presentación, el Servicio Nacional Forestal. Sí. ¿En qué se encuentra eso? ¿Qué es lo que se busca también con esto para entender un poco también este posible cambio? Porque yo creo que nadie entiende un poco por qué tenemos que modificar la CONAF, ¿no? Porque todo el mundo entiende la CONAF y yo creo que está en el corazón de los universalmente chilenos. Conocida. Claro, la CONAF, el gorro, nuestro Forestín. Forestín, que es tan importante. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que ese es como un híbrido, ¿no? Era entre público y privado, sí. Recibía fondos, pero tenía más bien una estructura privada. Entonces, frente a eso, fundamentalmente ahí la Contraloría General de la República nos dijo, mire, usted no puede crear más funciones en un órgano que no es 100% estatal. Entonces, frente a esa situación, se viene trabajando ya hace muchos años, el crear esta CONAF pública, pero una de las complicaciones más grandes que teníamos era que también estaba el Ministerio de Medio Ambiente. Ya. Y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, tenía un servicio, que es el Servicio de Biodiversidad, y ahí se traspasan, ¿no es cierto?, muchos funcionarios a ese servicio, con condiciones, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los derechos adquiridos, etcétera, también en las mismas proporciones, en la misma estabilidad. Y estamos traspasando ya, hoy día, en este minuto está en la Comisión de Hacienda del Senado. Yo creo que le falta todavía pulir algunas cosas. O sea, queda camino todavía para... Queda camino, queda la Cámara en tercer trámite, pero a mí me gustaría incorporarle más fiscalización a la CONAF. Está diseminada en varias cosas, en varios proyectos de ley, pero esta, como es la ley madre, deberíamos incorporar la fiscalización como un capítulo completo y lamentablemente no está. Así que vamos a seguir ahí tratando de que eso ocurra. Falta todavía. Bueno, y en otra ley que también se publicó en el Diario Oficial es sobre la protección ambiental de las turberas. ¿Qué pasa ahora con eso, con la extracción de las maravillosas turberas? Claro, ¿qué pasa con eso ahora, con esta nueva ley? ¿Qué cambia o qué ocurre? Mira, esto se promulgó ahora en abril de este año, del 2024. Es un proyecto que pasó por varias etapas en el Congreso, ¿no? Y lo que vendría ahora es que el Ministerio de Medio Ambiente le corresponde poder hacer el reglamento.
Pero hoy día, fíjate, lo interesante, Ignacio, es que las turberas están protegidas, ¿no? Las turberas y además, yo diría la importancia de la turbera, no solo en Chile, sino en el mundo. Nosotros tenemos alrededor de 2 millones, un poco más, 2 millones, 3 hectáreas, millones de hectáreas de turbera. Y el 3% de lo que hoy día significa esas turberas, ¿no? Dentro del mundo, capturan el 30% del carbono, además de la biodiversidad, ¿no es cierto? Y todo lo que significa esta acumulación de agua. Pero estos humedales que son preciosos para la zona sur del país y para el mundo, tenemos que cuidarlos. La conservación, claro. Es que son muy importantes. Están hoy día protegidas a través de esta ley, pero necesitamos hacer el reglamento. ¿Y eso cuánto puede demorar? ¿O depende del Ministerio Medio Ambiente? Tiene hasta... hay un plazo ya. Claro, tiene hasta 2 años, pero nosotros creemos que hay muchos estudios hoy día, muchos, que permitirían, ¿no es cierto?, tener el sustento de hacer un buen reglamento, porque aquí hay un plan de manejo para la extracción del pompón, y ese plan de manejo, parecido a lo que tiene la CONAF, tiene que además tener un rol de fiscalización a través del SAC, que es el que nos preocupa. O sea, también hay alguien que esté observando finalmente los movimientos que se generan. Y ahí me hablaba harto, y lo mencionaba en alguna respuesta, la nueva ley de riego, que ha permitido varios cambios, entre algunos de ellos, por ejemplo, duplicar los montos máximos, algunos proyectos, se pueden ver nuevos mini tranques también. ¿Cuál es un poco el panorama que se ve en torno a esta ley? Bueno, yo creo que hoy día esta ley va enfocada fundamentalmente al pequeño y mediano agricultor, ¿ya? Vamos a tener un 95% de subsidio para los pequeños agricultores. Eso es muy, muy importante. Tenemos, imagínate una cifra que nos dieron los ingenieros agrónomos de las distintas universidades, solo un 10% de tecnificación de riego en la pequeña agricultura. Sí, o sea, que ha sido desplazados de alguna manera en términos de tecnología, en términos de poder avanzar en eso. Y además la eficiencia del riego, ¿no?, que es tan importante. Y sobre todo en el cambio climático que estamos viviendo hoy día. Entonces, frente a esa situación, creo que ahí tenemos algo que hacer, pero los secanos costeros, por ejemplo, de la sexta, séptima, octava región, la quinta, sexta, séptima y octava, donde no tenemos agua, que son secanos, pero no tenemos ahí acciones de agua, y una de las cosas más importantes para poder acceder, ¿no es cierto?, a la ley de riego es tener acciones de agua. Eso no está, por lo tanto los tranques son sin duda una cosa muy importante y que yo creo que puede ser un ámbito de acción de esta ley de riego. ¿Y esto podría ayudar a cortar un poco las brechas que también existen hoy en día en el agro? ¿La ley de riego podría dar ahí una mano? O sea, yo creo que la ley de riego es una ley de fomento productivo importantísimo para el país, importantísimo. Es yo diría, cuando uno tiene que definir cuál es la ley más importante en el agro, sin duda la ley de riego, ¿no? Y yo siempre digo, tenemos un 30% de pobreza multidimensional en los sectores rurales, un 30% de pobreza multidimensional, de acceso a educación, a vivienda, ¿no?, a caminos, a caminos. Y yo creo que en la medida que nosotros podamos hacer más productivo el agro, pero además entregar habitabilidad rural. O sea, se nos están yendo los jóvenes de los sectores rurales. Ha sido un tema que también lo han discutido bastante acá, ojalá traerlos de vuelta, incorporarlos ya sea a través de la tecnología o de la misma innovación, ¿no? De la tecnología, de los servicios, de la innovación, pero además entregándole acceso, lugares de acceso, vivienda rural, que yo vengo ahora de trabajar con el director del Servio de la región, de cómo poder incorporar mayores recursos a la vivienda rural o al villorrio rural. No es posible que nos demoremos 20 años en construir un villorrio rural. Por último, senadora, y quizá en esa línea, ¿cuáles son los desafíos en el mediano plazo que usted ve que es necesario poner también el foco? Mira, para mí uno de los desafíos más importantes es, nos estamos quedando viejos en el campo. Ya. Ahí es donde está quizás el foco principal. Yo creo que para mí es muy importante. Hoy día hay un programa que es de jóvenes rurales, pero un programa muy chiquitito que está incipiente, que está aprendiendo, y yo creo que tenemos que tener el foco en los jóvenes rurales, pero entregándole además a ellos innovación, entregándole inversiones, entregándole acceso a camino, a internet, etcétera. O sea, que no sientan que vivir en el campo es una mochila, sino yo diría es un beneficio y una oportunidad. Ser parte del progreso también. Pero por supuesto, ser parte del progreso, sin duda. Senadora, muchísimas gracias por estar acá en Reporte Agrícola. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, nos vemos.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Reporte Agrícola. Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y en nuestro país, 9 de cada 10 productores agrícolas son campesinos, por lo que una forma de elevar su competitividad y acercarlos también al sector agroexportador es a través de la asociatividad. Presta atención a la siguiente nota porque le contaremos por qué es necesario posicionar este mecanismo como parte del trabajo público-privado que requiere el sector para seguir creciendo. El sector frutícola chileno representa uno de los rubros de mayor importancia para el sector agroexportador y para la economía nacional, pero para darle mayor competitividad es necesario posicionar la asociatividad como un eje importante del trabajo público-privado. Son sinergias que deben darse en conjunto entre los agricultores en primer lugar para canalizar sus necesidades a través de los gremios y los gremios con los organismos públicos, pero también con organismos privados, por ejemplo, la banca. La problemática que tiene un agricultor muchas veces es la misma problemática que tiene el agricultor del lado y el que tiene del otro lado y del otro lado y de la otra región. Al asociarse podemos buscar soluciones en conjunto, canalizar esas soluciones, llegar a los organismos públicos, a los organismos privados y poder resolver problemáticas que tienen un arrastre muchas veces por año. Sin embargo, la asociatividad no solo facilita la resolución de problemas, sino que fomenta la generación de redes de contacto que permitan a pequeños y medianos productores establecer una hoja de ruta para la internacionalización. Porque la asociatividad, ¿no es cierto?, es justamente para que tengan un representante, un eslabón con la autoridad, ¿no es cierto?, con las diferentes instancias para resolver sus propios problemas. La clave es la asociatividad con otros productores, por ejemplo, lograr un mayor volumen, lograr mayores precios de mercado destino con menores costos. Y eso obviamente hace que si yo soy un pequeño productor y me tengo que transformar en exportador, tenga alguna empresa que me asesore para dar un paso de lo uno a lo otro y luego lograr ese poder de negociación. Entonces, formar parte de grupos que permitan defender los intereses de los productores se convierte en un plus. Desde luego, tal como dice el dicho, la unión hace la fuerza y la unión de los productores dentro de este conjunto de agrupaciones hace que su fruta valga más y que su fruta tenga más fuerza en cada uno de los mercados de destino. En Chile, el punto de partida para la consolidación de la asociatividad se dio en 2022 con el lanzamiento de la Estrategia de Asociatividad para el sector silvoagropecuario al 2030, una política sectorial de largo plazo que involucra al sector privado, la sociedad civil, la academia y el sector público. A la fecha, entre las iniciativas e instrumentos figuran el programa Asociatividad Económica, el de Desarrollo de Inversiones Asociativo, el de Riego Asociativo de INDAP, los grupos de transferencia tecnológica de línea, los programas de fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de aguas de la Comisión Nacional de Riego y el programa de innovación para empresas cooperativas de FIA. ¿Sabía usted que en España el control biológico de plagas es una práctica extensamente adoptada en la agricultura? En la siguiente nota les contaremos de qué forma en nuestro país el trabajo de especialistas españoles podría contribuir con la selección genética de agentes específicos y efectivos contra una plaga en particular, minimizando el efecto en otras especies, mejorando la salud del suelo y reduciendo también el uso de pesticidas químicos. En Chile, el control biológico de plagas es una práctica en crecimiento, mientras que en España está ampliamente adoptada la agricultura. Promovido por la necesidad de métodos más sostenibles y menos dependientes de pesticidas químicos, este enfoque utiliza enemigos naturales como depredadores, parásitos y microorganismos para reducir las poblaciones de plagas.
A partir de esto, especialistas de España están siendo el ejemplo al trabajar con una técnica de selección genética de agentes específicos que son altamente efectivos en contra de una plaga en particular, minimizando el impacto en otras especies. Se empezó a estudiar un enemigo natural de una plaga muy importante en España, que es Frankiniana occidental y que transmite un virus. Y bueno, pues se empezaron a seleccionar enemigos naturales que tuvieran unas características tales que hicieran mejor el control biológico. Es decir, ellos empezaron a estudiar un insecto que se llama Orius laevigatus y al cabo de unos años, y junto a las características, ellos fueron seleccionando esas poblaciones naturales que habían en el campo por su tamaño, por su voracidad, por su tolerancia a sobrevivir en condiciones con falta de presa. Entonces ahí llegaron a obtener una raza de Orius que se comercializa, que está patentada y que es más grande que lo normal, es más voraz. Este método, además de eliminar los riesgos asociados a los pesticidas, ofrece una solución duradera y ecológicamente sostenible para el control de plagas, la cual eventualmente podría comenzar a trabajarse en Chile. Aquí tú no estás alterando el medio ambiente, como con el uso de pesticidas. Antes se utilizaban productos químicos, pero pues con el paso del tiempo se ha ido viendo que esos productos químicos ya no son tan efectivos, alteran el medio ambiente, son perjudiciales para la salud humana y la salud de todos los animales. Que aquí en Chile sí que se podría aplicar, pero requiere pues un equipo que lo inicie. O sea, detectar la plaga más importante en algún determinado cultivo, buscar enemigos naturales autóctonos que estén asociados a ese cultivo y pues irlos seleccionando con el paso de los años. Beneficios, bueno, primero que nada pues la salud humana y el mantenimiento de la ecosostenibilidad de la agricultura. A medida que nos adentramos en esta nueva era agrícola, la implementación de estas técnicas puede marcar un antes y un después en la producción saludable y sostenible. Y como todas las semanas queremos actualizarlo con lo último de los campos chilenos. Comenzamos con el Ministerio de Agricultura, que lanzó un plan de apoyo para fortalecer la competitividad del sector triguero nacional, implementando fiscalización de precios, compra estatal para pequeños productores y agricultura de contrato para contrarrestar el impacto del aumento en los costos de producción y la concentración también en la industria molinera. La iniciativa también involucra la entrega de información sobre costos de producción y transparencia de mercado por parte de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, conocida por su sigla como ODEPA, además de una campaña de difusión sobre la Ley de Transacciones Comerciales en el sector triguero entre octubre del 2024 y marzo del 2025 por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, conocido por sus siglas como el SAC. Corfo y el Instituto Nacional de Cooperativas buscan potenciar la agricultura a través del apoyo a cooperativas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Representantes de Corfo e INAC han lanzado un paquete de subsidios, créditos y capacitaciones para impulsar la creación de cooperativas y mejorar la sostenibilidad. La intención es que un mayor número de chilenos se familiaricen con los beneficios de este enfoque empresarial y reconozcan también su capacidad para generar empleo y fomentar oportunidades de desarrollo sostenible en el sector agrícola. Chile y Vietnam han ampliado acuerdos para potenciar la exportación de más frutas chilenas, prestando especial atención al traslado del kiwi fresco, la implementación de tratamientos de frío para cerezas enviadas por vía aérea y la apertura del mercado vietnamita para arándanos frescos. Como parte de los acuerdos, en marzo del 2025, el Departamento de Cuarentena de Plantas de Vietnam enviará inspectores a Chile para visitar huertos y empacadoras de kiwi. También han programado una visita en diciembre del año 2025 para avanzar en los protocolos de exportación de cerezas y arándanos. Y los primeros resultados del esperado
Catastro Frutícola 2024, elaborado por el Centro de Información de Recursos Naturales y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, han revelado variaciones en la superficie plantada de frutales en las regiones de Coquimbo y Atacama como consecuencia de la escasez hídrica. En Coquimbo la superficie plantada disminuyó 17,26%, mientras que en la región de Atacama lo hizo un 8,3%. En contraste, la región de O'Higgins reporta un crecimiento del 5,1% en su superficie frutal, dada la alta demanda de cultivos como la cereza, por ejemplo, y también el Catastro Frutícola 2024 incluye un visualizador en línea en www.siren.cl y se espera que pronto se publiquen resultados de las regiones de los lagos Maule, Biobío, Ñuble y también de los ríos. Y con esto hemos llegado hasta el final de este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden revisar, todo el contenido del programa en nuestra página web reporteagrícola.cl y también seguirnos en nuestro Instagram @reporteagrícola, que estamos constantemente actualizándolos. Nos vemos, que estén muy bien.